Hola estudiantes, en esta clase vamos a continuar desarrollando la unidad 2. Estuvimos hablando entonces de todas las características del niño durante la primera infancia, del nacimiento hasta los 2 años de vida. Ahora vamos a empezar a hablar del periodo de la segunda infancia, que comprende la edad preescolar, que va desde los 2 años y medio hasta los 5 años, y posteriormente vamos a hablar de la edad escolar, que abarca de los 6 a los 12 años. La etapa preescolar es de suma importancia para el crecimiento y el desarrollo del niño. El impacto de la educación en esta primera infancia es clave. En este periodo es decisivo para desarrollar habilidades cognitivas, para desarrollar habilidades de lenguaje, interpersonales, socioemocionales y para lograr un adecuado desarrollo físico también. Es la etapa en la cual se fomentan o se sientan las bases para el desarrollo de las capacidades, de las habilidades. Es cuando ocurre, por ejemplo, en esta etapa el desarrollo neuronal. En esta etapa se forma el carácter, su personalidad, y todo esto va a servir para más adelante incidir en su perfil profesional. O sea, la creatividad, por ejemplo, y el deseo de aprender son fuertísimos en esta primera etapa y tiene un impacto directo en el crecimiento en general y en el adulto que se va a convertir este niño. O sea, la educación preescolar forma los cimientos para el futuro adulto, le permite ser un adulto resiliente porque va a adquirir todas las habilidades que necesita para incorporarse como ciudadano, para tener responsabilidades laborales y para poder incorporarse al mundo adulto, o sea, más allá de su familia. En la etapa preescolar es cuando empieza a tener los primeros contactos y empieza a socializar fuera de la familia. Entonces, esta primera infancia es la que en la escuela le proporciona una base sólida, ¿no? Con experiencias de aprendizaje positivas y entornos que promueven la salud, ¿no? Y que le permite a este niño ir desarrollando y creciendo en forma saludable. Esta etapa del niño preescolar o de la segunda infancia, que habíamos dicho que según diferentes autores puede abarcar desde los 2 a los 5 o desde los 2 hasta los 6 años, tiene algunas características generales que son comunes a todos los niños que están cursando esta etapa. Habíamos dicho que el crecimiento es más lento, se demora, o sea, tiene un crecimiento más acelerado durante la etapa del lactante hasta los 2 años y ahora en la etapa preescolar a partir de los 2, de los 3 años, el crecimiento comienza a detenerse. La ganancia de peso ya es de 2 a 3 kilos por año. Acá se comienza a dar el alargamiento en las piernas más que en el tronco. Es un chico desgarbado, no es muy equilibrado. El promedio de talla a los 2 años es de 86-90 centímetros, pero sí es una etapa en la cual adquiere bastante rápido, digamos, habilidades y destrezas físicas. Estos años en que los niños preescolares ingresan a la escuela se consideran los más críticos para el desarrollo emocional y psicológico, como ya habíamos dicho, porque es un chico creativo, que le interesa averiguar, es curioso, entonces eso le va permitiendo adquirir conductas socioculturales nuevas y lo va preparando para la entrada, digamos, a la escuela, a la etapa posterior. En esta etapa preescolar podemos diferenciar dos periodos. Uno primero que va entre los 2 y los 3 años y otro entre los 4 y los 6 años. En estos dos periodos se pueden observar algunos cambios importantes en esta segunda infancia.
En el primer periodo, el famoso conocido como los terribles 2 años, el término describe los cambios que se observan en el niño de 2 años y es la presión que generalmente utilizan los padres, porque se describe como terrible debido a los cambios rápidos de humor que tiene este bebé y la dificultad que tienen los adultos para lidiar con estos niños. O sea, el niño sabe que es independiente, pero todavía no sabe ponerse en el lugar del otro. Entonces, esto lo lleva a tener conductas egoístas, posesivas, o sea, no valora el esfuerzo que hace el otro para satisfacerlo. Es un bebé que no sabe dar las gracias. Entonces, son los primeros pasos que comienza a dar para tener su autonomía, y el no conseguir todo lo que quiere lo lleva a tener esas rabietas y esos cambios de humor que tan nervioso ponen a los adultos. Entonces es un desafío para los padres también aprender a conocer a este niño y aprender a manejar a este niño que se encuentra, digamos, en esta etapa de que todavía no comienza recién a adquirir su autonomía y bueno, no tiene paciencia, tiene estos berrinches por cuando no logra las cosas. En esta etapa es cuando adquiere la confianza para dominar algunas actividades sencillas para su edad, como por ejemplo empieza a tratar de usar el inodoro. Es la época en que uno le trata de poner límites y disciplinas y él no acata, empieza la rivalidad entre hermanos, porque es cuando empieza a explorar el entorno e intenta averiguar cómo funcionan las cosas. Pero al tener esta limitación, es decir, está empezando a ser independiente pero no sabe manejar esta independencia, bueno, es cuando ocurre toda esta ambivalencia y estos cambios de humor. Entonces, ¿cuáles son las características de este niño de 2 a 3 años? A los 2 años en el área motora gruesa, y bueno, ya sube y baja las escaleras, apoya los pies de escalón en escalón, corre bastante bien, recoge objetos sin caerse, ya empieza a saltar, a patear la pelota, aumenta mucho la destreza manual, construye ya torres de 6 a 7 cubos, pasa páginas de un libro de a una, las puede pasar, gira los picaportes. En cuanto al lenguaje, ya empieza a utilizar frases de 2 a 3 palabras, utiliza nombres, ya se hace entender, se refiere a sí mismo por su nombre y ya verbaliza algunas tareas sencillas, por ejemplo, cuando quiere ir al baño, cuando quiere comer, cuando quiere beber, cuando quiere algo. En relación a la coordinación, justamente como estábamos hablando de esto, de que maneja su independencia pero que es egoísta y desconoce o todavía no aprende a ponerse en el lugar del otro, es cuando el tipo de juego que tiene es paralelo, o sea, juega con otro pero no con el otro. Entonces, la capacidad de atención ya es sostenida, tira cosas a las personas para señalarles algo, algunas cuestiones de la vestimenta las puede hacer sola, y en relación a lo social, en esta edad ya se separa más fácilmente de los padres sin sufrir tanta angustia. El niño de 3 a 6 años ya demuestra un avance muy importante en el desarrollo de su personalidad y en cuanto al crecimiento. Ya es un niño más independiente, ya en relación a la área motora gruesa anda en triciclo, se mantiene sobre un solo pie, puede saltar una soga, arma torres ya de más cubos, está en la etapa escolar, en la escuela puede empezar a utilizar la tijera, a pegar figuras, a armar figuras, se puede atar los cordones, es la época en que se le puede enseñar en el baño a atarse los cordones, a ir solo al baño, lavarse las manos. Empieza a dibujar, a darle forma al dibujo con el tórax, con brazos, con rostro. En relación al lenguaje, es más fluido, ya completa frases de 3 a 4 palabras y hace preguntas. Empieza a aprender el nombre de los colores, el nombre de las cosas, a diferenciar las cosas opuestas, por ejemplo, el frío del calor,
que el hielo se refiere al frío, que el fuego da calor, que es peligroso y quema. O sea, ya empieza a tener estos conceptos más amplios de ubicación en el espacio, digamos. En cuanto a la coordinación, es muy egocéntrico, o sea, sigue siendo egocéntrico, sigue siendo pensando en él nada más y en su conducta, pero ya distingue de futuro del pasado. Empieza a cuestionar opiniones de los padres, o sea, la autoridad de los padres, y acá ya comienza a tener un juego asociativo, es decir, abandona el juego paralelo para empezar a ya jugar y a compartir con el otro que está jugando. En la parte social es capaz de hacer salidas sencillas fuera de la casa para iniciar algún deporte, para ir al cumpleaños de algún compañerito, y comienza a identificarse, ya lo vamos a ver después acá que dicen los teóricos, pero con el padre del mismo sexo. Ya empieza a tener el complejo de Edipo. Vamos a ver ahora qué dicen los diferentes teóricos del desarrollo de la personalidad de este niño en la etapa preescolar. Erik Erikson desarrolló la teoría del desarrollo psicosocial en el año 1963, y esta teoría, ¿qué es lo que dice? Dice que la persona desde que nace hasta que llega a la vejez va a transcurrir por 8 periodos o etapas las cuales debe superar para lograr un desarrollo adecuado. En esta etapa, en la etapa preescolar, identifica 2 periodos: la autonomía frente a o versus la vergüenza y duda, que se da de los 2 a los 4 años, y la iniciativa versus la culpa, que va desde los 4 hasta los 6 años. O sea, si el niño logra superar con éxito cada uno de los conflictos que se presentan en estas 2 etapas, entonces va a conseguir un dominio satisfactorio y va a poder desarrollarse correctamente. En la etapa preescolar identifica 2 aspectos diferentes, o sea, un aspecto favorable y un aspecto desfavorable. De los 2 a los 4 años, cuando se da la autonomía frente a la vergüenza o duda, el aprendizaje se basa principalmente en la imitación de las actividades y conductas de los demás. ¿Cómo se manifiesta en el niño esta etapa? Y bueno, ya lo habíamos visto, es cambiante, o sea, tiene esos cambios de humor, la manifiesta alegría y tristeza al mismo tiempo, porque es cuando el niño comienza a desarrollar su autonomía. Entonces comienzan a andar, se centra en su capacidad para controlar su cuerpo, a ellos mismos y para poder controlar el entorno. Quieren hacer las cosas por sí solos, usando las habilidades que van adquiriendo, como caminar, trepar, usar su capacidad mental para tomar decisiones. Es decir, se da esto de que yo lo hago o lo hago yo solito, esto es mío. O sea, desafían las órdenes que reciben de los adultos y, por ejemplo, si se les dice que no, responden con una rabieta y, bueno, se enojan, quieren que los alcen, o sea, tiene estos cambios permanentes de humor. Y también otra característica de esta etapa es el ritualismo, o sea, tienen la necesidad de mantener las cosas siempre iguales y predecibles, porque eso es lo que les da confianza. Hay personas y lugares que les dan confianza. Entonces, cuando no se encuentran, digamos, o cuando se les cambia esta situación, aparecen conductas dependientes y de regresión. Entonces, estas son las características de esta etapa de la autonomía frente a la vergüenza y duda. Después, a los 4 o 6 años, comienza la otra etapa, según Erikson, que es la iniciativa versus la culpa, que es de los 4 a los 6 años. Esta etapa se caracteriza porque los niños acá tienen una conducta enérgica, inquisitiva, emprendedora, o sea, empieza a primar la imaginación. Entonces es importante que se le enseñen las normas y los hábitos, que vayan modelando su comportamiento y que comprendan que existen normas diferentes a las que él fue aprendiendo. Entonces, a veces cuando se organizan actividades, estas actividades entran en conflicto con la de sus padres o con las de los demás y, bueno, comienzan a sentir que sus acciones
no son las que se esperan de él y esto produce una sensación de culpa. O sea, él tiene iniciativa para hacer algunas cosas, pero cuando no son aceptadas por los demás, por los padres, por sus referentes, él siente culpa. O sea, los niños en esta etapa deben aprender a cultivar la iniciativa porque eso les va a facilitar tener una dirección y unos objetivos más adelante. Entonces, logrando estas dos etapas, o sea, cuando logra la autonomía, es la primera etapa, y cuando consigue el autocontrol y la fuerza de voluntad, y cuando termina y supera la etapa de iniciativa frente a la culpa, cuando aprende a cultivar esta iniciativa sin sentir culpa y sin enojarse. Otro teórico es Jean Piaget, que desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo en el año 1969. Bueno, según Piaget, el preescolar, en la etapa de los 2 a los 7 años, se encuentra en la etapa preoperacional. La teoría de Piaget distingue 4 etapas. En este periodo se encuentra entonces en la etapa preoperacional y él dice que el aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Por eso, para Piaget, aprender es adaptarse, acomodarse a distintas situaciones. Una característica dominante del niño en esta etapa es el egocentrismo, pero desde el punto de vista que habíamos dicho antes, en la incapacidad que tiene de ponerse en el lugar del otro. O sea, va logrando autonomía, pero todavía no sabe ponerse en el lugar del otro. Y en esta etapa preoperacional es un aprendizaje sencillo, o sea, los niños interpretan los objetos no por las propiedades en general, sino por la función en la relación que mantienen con ellos. O sea, son incapaces de razonar más allá de lo que observan. O sea, no tienen todavía un pensamiento deductivo o inductivo, sino que interpretan únicamente lo que observan. Entonces el pensamiento está dominado por esto, por lo que ven, por lo que oyen o lo que experimentan. Acá en esta etapa preescolar es cuando comienzan a manejar los conceptos básicos de tiempo, de longitud, de tamaño, de peso. Comienzan a hacer asociaciones simples de ideas. Bueno, ¿qué nos dice Freud sobre la teoría del desarrollo psicosexual? Freud considera que los instintos sexuales son importantes para el desarrollo de la personalidad y que durante la infancia algunas zonas del cuerpo asumen una importancia psicológica más importante que otras. O sea, identifica el desarrollo, digamos, en distintas fuentes de placeres o placeres nuevos. En la etapa preescolar considera que el niño pasa por dos fases, por la fase anal y la fase fálica. La fase anal, que sería de los 1 a los 3 años, Freud dice que el interés durante el segundo año de vida, por ejemplo, se centra en la región anal, cuando se desarrolla el músculo esfínter y el niño ya comienza a controlar y a retener, digamos, o eliminar la orina y la materia fecal. De la forma en que se cierra, digamos, este aprendizaje sobre el control de esfínteres, él dice que puede tener o efectos duraderos sobre la personalidad cuando es más grande. Y la etapa fálica, que es la que va de los 3 a los 6 años, o sea, en esta etapa los genitales se convierten en una zona, digamos, interesante y sensible del cuerpo. Acá el niño ya empieza a darse cuenta de la diferencia entre los sexos, comienzan a tener mayor curiosidad, es el periodo en el cual se elabora los complejos de Edipo, de Electra, las nenas, por ejemplo, empiezan a tener envidia del pene del varón, empiezan a tener miedo a la castración. Y otro teórico que habla sobre la teoría del desarrollo de la personalidad es Kohlberg, que lo hace desde un aspecto moral. Según Kohlberg, el preescolar se encuentra en el nivel preconvencional.
Acá, en esta etapa, según Colbert, los niños adquieren un sentido moral de la vida y comienzan a tener idea de lo que está bien y de lo que está mal, pero como una forma de obtener castigo o de obtener perdón, recompensa. O sea, los niños en esta segunda infancia, primero no saben bien lo que está bien y lo que está mal, o lo que se puede hacer y no dentro de una sociedad. Entonces ellos responden en realidad a la enseñanza que le dan los padres. Ellos ven que las reglas provienen del mundo exterior, es decir, que son propuestas o señaladas como figuras que el niño considera como autoridad, o sea, el papá, la mamá, después los maestros en la escuela, y el niño aprende a seguir normas y pautas establecidas, pero para recibir una recompensa y evitar ser castigado, más que porque comprendan, digamos, cómo funciona la sociedad. Y también lo hacen, por ejemplo, para agradar a sus padres y por el beneficio entonces de la recompensa. Vamos a hablar ahora un poco sobre la alimentación de este niño en la edad preescolar. Esta etapa de preescolar, como ya lo venimos diciendo, es una etapa muy importante en relación a la adquisición de hábitos y de pautas familiares. Durante toda la etapa preescolar el niño va a ir adquiriendo habilidades y dentro de ellas también hábitos alimentarios, saludables o no, de acuerdo de acuerdo a lo que se le va inculcando dentro del ámbito familiar. Es una época clave, decíamos, entonces para establecer buenos hábitos de alimentación. Hay que aprovechar para inculcarle y para enseñarle al niño a comer bien. Debe predominar una variedad de alimentos más que cantidad, calidad, porque su estómago, su función digestiva ya está preparado metabólicamente para tolerar todos los tipos de alimento. El niño ya debe comer en la mesa todos los alimentos junto con el resto de la familia, sí continuar en un ambiente relajado y tranquilo. Es muy importante entonces que el niño aprenda a incorporar nutrientes esenciales, o sea que le aporten hidratos de carbono, proteínas, lípidos, minerales, vitaminas, o sea, todos los nutrientes a través de una dieta equilibrada que le permita al niño sintetizar todos los nutrientes que necesita para crecer y desarrollarse correctamente. Todo esto lo debe incorporar a través de los distintos alimentos. Sería óptimo que el niño aprenda a comer todo tipo de alimentos y que adquiera una dieta sana, equilibrada, por ejemplo, evitando frituras, comidas picantes o exceso de sal y de azúcar como las golosinas. También debe incorporar 1 litro o litro y medio de agua por día y todos alimentos que contengan calcio, por ejemplo los lácteos, la leche, el yogur, quesos. Ya a esta edad, acuérdense que ya tiene todos los dientes de leche, ya los tiene crecidos, ya brotaron todos los leches de leche, así que está en condiciones de consumir, por ejemplo, también proteínas como carne. Hay que evitar que sea carne, o sea, que sea carne magra, pollo sin piel, pescado. Y también sería bueno que pueda optar por legumbres y verduras. En la adquisición de los hábitos tiene mucho que ver también los hábitos de la familia, ¿no? O sea, si la familia no se alimenta bien, o sea, se alimenta incorrectamente y difícilmente le puedan transmitir al niño buenos hábitos de alimentación. Por eso hay que trabajar con la familia en relación a la alimentación de este niño y a todos los hábitos familiares en relación a la nutrición. Es muy común que los chicos en esta etapa tiendan a ser selectivas con la comida o con preferencias alimentarias o que no les gusten las verduras, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que aprender a modificar el aspecto de las mismas para camuflarlas, digamos, y que el niño las pueda ingerir sin darse cuenta ese alimento que no le está gustando. Decíamos que la capacidad de digerir ya está establecida, el metabolismo también, y si bien su estómago todavía es pequeño, pero está preparado para recibir cantidad, o sea,
alimentos de distinto tipo, de distinta calidad, digamos. Y por supuesto, enseñarle o que adquiera el hábito del lavado de manos antes y después de la comida y por supuesto el cepillado de los dientes después de la comida. Inmunizaciones en la etapa preescolar. ¿Qué vacunas le corresponde tener colocadas a este niño? Bueno, entre los 15 y los 18 meses, acuérdense que va la quíntuple, el primer refuerzo, y el de la fiebre amarilla si está en zona de riesgo, y a los 5 años corresponden las vacunas para el ingreso escolar, que son la triple bacteriana celular, el segundo refuerzo, la triple viral, la segunda dosis, y la IPV, el primer refuerzo. Acá les detallo cuáles son los accidentes más comunes también en esta etapa. Está relacionado, acuérdense, con esta conducta que tiene el niño de ser curioso, de tocar todo, de jugar en el piso y demás. Son muy comunes las intoxicaciones, hay que tener cuidado en el lugar donde se dejan sobre todo los venenos y desinfectantes del hogar. Es muy común la broncoaspiración por introducción de objetos, cuando están en la etapa oral que se llevan todo a la boca. Politraumatismo por accidentes automovilísticos y también por el juego. Acuérdense que es la etapa donde empieza a correr, a subir escaleras, a desarrollar mayor actividad, andar en triciclo, andar en bicicleta. Bueno, entonces hay que tener cuidado también con los accidentes que puede llegar a tener jugando. Y son muy comunes las quemaduras, ¿no? Por esto también de la curiosidad. Hay que evitar que anden cerca de la cocina cuando está el fuego prendido, cuando hay alimentos cocinándose. Las horas de sueño también son importantes que las conozcan. Hay recomendaciones en relación a la población pediátrica de cuáles serían las horas adecuadas o recomendadas para que el niño descanse. Entonces acá están en un cuadrito. El niño en edad preescolar, o sea de los 3 a los 5 años, debe dormir unas 10 a 13 horas por día, incluyendo la siesta. Y el niño más grande, ya acercándose a los 6 años, de 9 a 12 horas por día. O sea, a medida que el niño crece, las horas de sueño deben disminuir. Y lo que sí es importante que tengan pautas para que puedan tener un sueño cómodo y un sueño correcto. Por ejemplo, fijar una hora para acostarlo, evitarle actividades que lo sobreestimulen justo antes de la hora de irse a dormir, que tenga una rutina para dormir, marcarle los límites, llevarlo a la cama ya adormilado pero no dormido, así el niño comprende que debe dormir en su habitación y en su cama, que salir del cuarto cuando el niño está despierto, para que justamente no tenga miedos, aprenda que se puede quedar durmiendo solo en la habitación, de que no le va a pasar nada, que los padres están cerca. Acostumbrarlo a hacer algunas siestas regulares, que el cuarto esté a temperatura agradable y reducir los ruidos a la hora del sueño. ¿Qué tipo de juego tiene un niño en la edad preescolar? Cuando va siendo más grande, no en la primera, que ya lo habíamos dicho, cuando era de los 2 a los 3 años, sino el niño más grande, tiene ya un juego imitativo, o sea, realiza actividades de los mayores, o sea, copia, busca la forma de explorar lo que lo rodea. Habíamos dicho que también tenía un juego solitario, o sea, que juega solo, y realiza una actividad independientemente si le produce placer o no, o sea, juega solo y juega en paralelo, o sea, si está con otro niño, juega solo, o sea, no con el otro, juega a la par del otro, pero no con el otro, o sea, no comparte juguetes. Observador, mira lo que hacen otros niños, pero no se integra al juego. Y asociativo, o sea, jugar en grupos pequeños, esto ya cuando más grande, entre los 5 y los 6 años, ya comienza a jugar con grupos más pequeños, pero sin reglas todavía, o sea, todavía no tiene un juego reglado, y sin roles asignados. Bueno, entonces acá finalizamos con el preescolar. En la próxima clase vamos a hablar del niño en la etapa escolar.